Bienvenido, bienvenida. Antes de continuar, permite que este momento sea diferente. No hay nada que resolver ahora. No hay ninguna meta que alcanzar durante los próximos minutos. Solo este instante. Vivimos en un mundo que constantemente nos invita a acelerar. Más rápido, más productivos, más ocupados. Y sin darnos cuenta, comenzamos a creer que avanzar significa correr. Pero la naturaleza nos muestra algo distinto. Las flores no se apresuran para abrir sus pétalos. Los árboles no compiten entre sí para crecer. El amanecer nunca llega antes de tiempo. Y aún así, todo ocurre. Tal vez la vida tenga más que enseñarnos cuando dejamos de correr detrás de ella. En esta reflexión, te invito a observar el valor de vivir más despacio, a descubrir la belleza de los momentos simples y a recordar que algunas de las cosas más importantes de la vida solo pueden encontrarnos cuando hacemos espacio para ellas. Permite que las imágenes, los sonidos y estas palabras te acompañen y simplemente escucha. Durante mucho tiempo, la velocidad fue vista como una herramienta, algo que podía ayudarnos a llegar más lejos. Pero poco a poco dejó de ser una herramienta y se convirtió en una forma de vivir. Hoy hacemos varias cosas al mismo tiempo. Comemos mientras revisamos mensajes, caminamos pensando en lo que viene después. Terminamos una tarea y ya estamos preocupados por la siguiente. Incluso los momentos de descanso suelen estar llenos de ruido. Nos acostumbramos tanto a la prisa que dejamos de cuestionarla. Y cuando finalmente tenemos un momento de silencio, a veces ni siquiera sabemos qué hacer con él. Sin embargo, hay una diferencia entre avanzar y correr. Hay una diferencia entre vivir plenamente y simplemente pasar de una actividad a otra. La prisa puede llenar nuestros días, pero rara vez llena nuestro corazón. Quizás por eso tantas personas sienten que el tiempo pasa cada vez más rápido, porque cuando estamos constantemente apresurados, dejamos de habitar los momentos que estamos viviendo. Existe algo curioso sobre la velocidad. Cuando nos movemos demasiado rápido, comenzamos a ver menos, no porque nuestros ojos dejen de funcionar, sino porque nuestra atención deja de permanecer. Muchas veces creemos que estamos ganando tiempo, pero en realidad estamos perdiendo experiencias. Un amanecer puede durar varios minutos. Sin embargo, para alguien que está distraído, puede pasar desapercibido por completo. Una conversación puede convertirse en un recuerdo valioso. Pero cuando nuestra mente ya está pensando en la siguiente tarea, dejamos de escuchar realmente. Las pequeñas alegrías rara vez hacen ruido. No interrumpen nuestros planes, no exigen nuestra atención, simplemente están ahí, esperando ser vistas. La luz atravesando una ventana, el canto lejano de un pájaro, el aroma de una flor después de la lluvia, la sensación de una brisa suave en un día tranquilo. Son momentos sencillos. Y precisamente por eso, suelen escapar de quienes viven apresurados. La naturaleza parece comprender esto mejor que nosotros. Observa una abeja entre las flores. Ella no intenta visitar todas al mismo tiempo. Se detiene, explora, continúa y vuelve a detenerse. Existe una armonía en ese movimiento, una presencia completa en cada instante. Tal vez por eso la naturaleza transmite tanta serenidad, porque nunca está intentando estar en otro lugar. Solo está donde necesita estar. Nosotros, en cambio, solemos vivir divididos entre el pasado y el futuro, recordando lo que ya ocurrió, preocupándonos por lo que todavía no ha sucedido. Y en medio de ese movimiento constante de pensamientos, el presente se vuelve casi invisible. Sin embargo, la vida siempre ocurre aquí, no mañana, no dentro de una semana. No cuando todo esté perfectamente resuelto. La vida sucede ahora, en este instante. En los pequeños detalles que tantas veces dejamos pasar.
Quizás no necesitamos más experiencias extraordinarias. Quizás necesitamos aprender a observar mejor las experiencias ordinarias, porque muchas veces son ellas las que contienen la verdadera belleza. Una flor no intenta impresionar a nadie, simplemente florece, y aún así puede transformar por completo un paisaje. Del mismo modo, algunos de los momentos más significativos de nuestra vida llegan de forma silenciosa. Sin anuncios, sin grandes señales, solo están ahí, esperando que disminuyamos la velocidad suficiente para poder encontrarlos. Tal vez la prisa no solo nos roba tiempo, tal vez también nos roba presencia. Y cuando perdemos la presencia, dejamos de percibir gran parte de la belleza que nos rodea. Por eso, vivir más despacio no significa hacer menos. Significa estar más presente en aquello que ya estamos viviendo. Significa permitir que cada momento tenga espacio para existir, sin necesidad de correr hacia el siguiente, porque algunas de las cosas más valiosas de la vida solo pueden encontrarnos cuando dejamos de pasar tan rápido por ella. Existe una razón por la que tantas personas encuentran paz cuando observan la naturaleza. Tal vez sea porque, de alguna manera, ella nos recuerda algo que hemos olvidado. La naturaleza nunca tiene prisa. Las estaciones cambian cuando llega el momento. Las flores se abren cuando están preparadas. Las semillas permanecen bajo la tierra durante el tiempo necesario antes de convertirse en algo visible. Nada parece estar luchando contra el tiempo. Nada parece competir para llegar primero. Y aún así, todo ocurre. Quizás una de las lecciones más profundas que la naturaleza puede enseñarnos es que el crecimiento no necesita ser apresurado para ser real. Piensa por un momento en una flor. Antes de que aparezcan los pétalos, existe un largo proceso invisible. La raíz se fortalece. El tallo crece lentamente. La planta se adapta a la luz, al viento y a la lluvia. Y solo después de todo ese proceso, la flor finalmente se abre. Cuando la observamos, solemos admirar el resultado. Pero rara vez pensamos en todo lo que ocurrió antes. Lo mismo sucede con muchas etapas de nuestra vida. A veces sentimos que no estamos avanzando, que nada está cambiando, que estamos detenidos. Pero quizás algunas transformaciones están ocurriendo bajo la superficie. De la misma manera que una semilla trabaja silenciosamente antes de brotar. Vivimos en una cultura que celebra los resultados visibles, las conquistas, los logros, las metas alcanzadas. Sin embargo, la naturaleza parece valorar algo diferente. Ella nos muestra la importancia de los procesos, la importancia de respetar cada etapa, porque no se puede exigir a una flor que florezca antes de tiempo. Y tampoco podemos exigirnos convertirnos en nuestra mejor versión de un día para otro. Todo tiene un ritmo, todo tiene una estación, todo tiene un momento. Observa los árboles. Durante ciertas épocas del año parecen perderlo todo. Las hojas caen, las ramas quedan expuestas. Y durante un tiempo pueden parecer inmóviles, pero debajo de esa apariencia tranquila, la vida continúa, preparándose para regresar. La naturaleza no interpreta esos periodos como fracasos, no lucha contra ellos, simplemente los atraviesa. Y quizás nosotros también necesitamos aprender a honrar nuestras propias estaciones. Los momentos de crecimiento, los momentos de pausa, los momentos de cambio, y también los momentos en los que simplemente necesitamos descansar. No todas las etapas están destinadas a producir flores. Algunas están destinadas a fortalecer raíces. Y las raíces son igual de importantes. Tal vez más, porque son ellas las que sostienen todo lo que vendrá después. Las abejas también nos enseñan algo hermoso. Su trabajo parece pequeño, silencioso, casi invisible, pero forma parte de un equilibrio extraordinario, sin prisa, sin espectáculo, sin necesidad de reconocimiento.
simplemente haciendo aquello para lo que fueron creadas. A veces creemos que necesitamos grandes cambios para transformar nuestra vida, pero la naturaleza nos recuerda que los grandes resultados suelen nacer de pequeños movimientos repetidos con paciencia. Una gota de lluvia, un día de sol, un brote que aparece, una flor que se abre. Nada ocurre de forma instantánea, y sin embargo, todo termina floreciendo. Quizás vivir más despacio también significa confiar más. Confiar en los procesos. Confiar en los ciclos. Confiar en que algunas cosas necesitan tiempo para desarrollarse. Porque cuando dejamos de luchar contra el ritmo natural de la vida, descubrimos algo sorprendente, que muchas veces no estamos atrasados, no estamos perdidos, no estamos quedándonos atrás. Simplemente estamos creciendo a nuestra propia manera. Y eso también forma parte de la belleza del camino. Existe una tendencia curiosa en nuestra forma de vivir. Muchas veces creemos que la felicidad nos espera en algún lugar del futuro, en la próxima meta, en el próximo logro, en el próximo cambio. Como si la vida verdadera fuera a comenzar cuando todo estuviera finalmente en orden. Pero mientras miramos hacia adelante, algo importante sucede. Los pequeños momentos continúan pasando, silenciosamente, uno tras otro, y muchas veces ni siquiera los notamos. Esperamos ocasiones especiales para sentir gratitud. Esperamos grandes acontecimientos para celebrar. Esperamos circunstancias perfectas para sentir paz. Pero la vida rara vez ocurre únicamente en los grandes momentos. La vida sucede en los espacios entre ellos, en los instantes sencillos, en los detalles que suelen pasar desapercibidos. Una mañana tranquila, el sonido de la lluvia golpeando suavemente la ventana, el aroma de una flor llevado por el viento. La calidez de la luz del sol sobre la piel. Son experiencias simples, pero no por ello menos valiosas. De hecho, muchas veces son ellas las que dan profundidad y significado a nuestros días. La naturaleza parece comprender esto de manera intuitiva. Ningún jardín se construye con una sola flor. Ningún paisaje nace de un único elemento. La belleza aparece gracias a la suma de innumerables detalles. Cada pétalo, cada hoja, cada rayo de luz, cada movimiento del viento. Todo contribuye a crear algo mayor. Tal vez nuestra vida funcione de la misma manera. Tal vez la felicidad no sea un único gran momento. Tal vez sea una colección de pequeños instantes que aprendemos a apreciar. Muchas veces estamos tan ocupados buscando algo extraordinario que dejamos escapar la belleza de lo que ya está presente. Un pájaro posándose sobre una rama, una abeja visitando una flor, las nubes transformándose lentamente en el cielo, la serenidad de un amanecer, la calma de un atardecer. La naturaleza no necesita impresionar para ser hermosa, simplemente existe. Y quizás esa sea una de sus enseñanzas más profundas. No todo necesita ser grandioso para tener valor. No todo necesita ser extraordinario para ser significativo. Cuando disminuimos el ritmo, comenzamos a descubrir algo interesante. La vida nos ofrece pequeños regalos constantemente, pero suelen llegar sin hacer ruido, sin anuncios, sin llamar la atención. Por eso resulta tan fácil ignorarlos. Tal vez vivir más despacio también significa aprender a observar nuevamente, aprender a notar, aprender a apreciar, aprender a estar presentes, porque aquello que nutre el alma rara vez aparece en forma de urgencia. Casi siempre llega en forma de sencillez. Y cuando aprendemos a reconocer esos momentos, algo cambia. No necesariamente el mundo que nos rodea, pero sí la forma en que lo experimentamos. El mismo día puede sentirse completamente diferente cuando estamos verdaderamente presentes en él. El mismo paisaje, el mismo paseo, el mismo amanecer, pero una mirada distinta, más atenta, más tranquila,
más disponible para percibir la belleza que siempre estuvo allí. Tal vez la vida no esté escondida en algún lugar lejano. Tal vez esté ocurriendo exactamente ahora, en este instante. Mientras escuchas estas palabras, mientras observas la luz, mientras acompañas el movimiento silencioso de la naturaleza, y tal vez eso sea más que suficiente. Quizás una de las cosas más difíciles de nuestro tiempo sea simplemente estar aquí, no físicamente, sino verdaderamente presentes. Con frecuencia, nuestro cuerpo permanece en un lugar mientras nuestra mente viaja hacia muchos otros. Pensamos en lo que ocurrió ayer, en las palabras que dijimos, en las decisiones que tomamos, en aquello que nos gustaría haber hecho de otra manera. Y cuando no estamos mirando hacia el pasado, solemos estar mirando hacia el futuro, imaginando escenarios, anticipando problemas, intentando controlar aquello que todavía no ha sucedido. Sin darnos cuenta, pasamos gran parte de nuestra vida lejos del único lugar donde realmente podemos vivir, el presente. Y es curioso, porque el presente suele parecer sencillo, común, silencioso. Sin embargo, es aquí donde ocurre todo. Es aquí donde sentimos, donde observamos, donde respiramos, donde experimentamos la vida. La naturaleza nunca abandona el momento presente. Un árbol no se preocupa por la próxima estación. Una flor no se pregunta si florecerá mejor mañana. Un pájaro no pierde su canción pensando en el invierno que vendrá. Todo permanece donde está, completamente entregado al instante que está viviendo. Tal vez por eso la naturaleza transmite tanta calma, porque no resiste el momento presente, lo habita. Y quizás nosotros también podamos aprender a hacer lo mismo. No significa ignorar nuestras responsabilidades, ni dejar de planificar, ni vivir sin objetivos. Significa recordar que la vida no ocurre en nuestros pensamientos. La vida ocurre en nuestra experiencia, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que sentimos, en este momento, ahora mismo, mientras la luz toca suavemente las flores, mientras el viento mueve las hojas, mientras los sonidos de la naturaleza llenan este espacio. Todo está sucediendo aquí, y por unos instantes no necesitas estar en ningún otro lugar. No necesitas resolver nada. No necesitas alcanzar nada. No necesitas convertirte en alguien diferente. Puedes simplemente estar, escuchar, observar, sentir. A veces pensamos que la paz es algo que debemos encontrar, como si estuviera escondida en algún lugar lejano. Pero quizás la paz aparece cuando dejamos de buscar por un momento y comenzamos a habitar plenamente aquello que ya está presente. Quizás la serenidad no llega porque el mundo se vuelve perfecto. Quizás llega porque dejamos de luchar contra cada instante, porque dejamos de exigir que todo sea diferente y aprendemos a recibir la vida tal como se presenta. Un momento a la vez, una respiración a la vez, una luz, una flor, un amanecer, un pequeño instante de belleza. Cuando regresamos al presente, descubrimos algo inesperado. La vida nunca estuvo ausente. Éramos nosotros quienes estábamos distraídos. Y cuanto más aprendemos a volver aquí, más comenzamos a sentir la riqueza silenciosa de cada día. Porque el presente no es solo un momento, es el lugar donde la vida siempre nos espera. Tal vez no necesitemos cambiar toda nuestra vida de una sola vez. Tal vez no necesitemos encontrar todas las respuestas, ni resolver cada incertidumbre, ni saber exactamente hacia dónde nos dirigimos. Quizás el cambio más importante pueda comenzar de una manera mucho más sencilla, con una pausa, con una mirada más atenta, con la decisión de estar un poco más presentes en nuestros propios días. Vivimos rodeados de estímulos que constantemente nos invitan a acelerar,
a hacer más, a producir más, a llegar más lejos. Y aunque muchas veces esas metas tienen su valor, también es importante recordar algo. La vida no es una carrera, no es una competencia, no es una lista interminable de objetivos por completar. La vida también está hecha de momentos, de experiencias, de encuentros, de silencios, de pequeños instantes que, cuando se unen, forman la historia de quienes somos. Quizás vivir más despacio no significa detenerse. Significa avanzar de una manera diferente, con más conciencia, con más presencia, con más espacio para apreciar aquello que normalmente pasa desapercibido. La naturaleza nos recuerda esto cada día. Una flor no necesita compararse con otra para florecer. Un árbol no cuestiona el tiempo que necesita para crecer. Las estaciones cambian sin apresurarse, y cada una aporta algo valioso al ciclo de la vida. Tal vez nosotros también podamos permitirnos vivir con un poco más de suavidad, con menos exigencia, con menos prisa, con menos necesidad de controlar cada resultado, y con más confianza en los procesos, en los ritmos naturales, en los caminos que se revelan paso a paso. Porque no todo lo importante llega de forma inmediata. Algunas de las cosas más hermosas requieren tiempo, requieren paciencia, requieren presencia, y muchas veces aparecen cuando dejamos de perseguirlas desesperadamente. Quizás hoy no sea necesario hacer grandes cambios. Quizás baste con observar el próximo amanecer, escuchar el canto de un pájaro, sentir la luz sobre tu rostro, o simplemente regalarte unos minutos de calma. Pequeños gestos, pequeños momentos, pequeñas pausas, y sin embargo, capaces de transformar la manera en que vivimos. La vida seguirá moviéndose. Las estaciones continuarán cambiando. Las flores seguirán abriéndose cuando llegue su momento. Y tú también seguirás creciendo. A tu manera, a tu ritmo, en tu propio tiempo. Tal vez eso sea suficiente. Tal vez eso siempre haya sido suficiente. Gracias por compartir este momento. Y recuerda, no necesitas correr para llegar a donde la vida quiere llevarte. A veces, las cosas más valiosas aparecen precisamente cuando aprendemos a caminar con más calma. Hasta la próxima. Bienvenida siempre a Aura Elevada.